Buenas noches, soy Viviana Álvarez. Bienvenidos a Azteca Opinión. Si queremos saber cuánto está gastando cada dependencia del gobierno y en qué podemos hacer, Joel Salas, comisionado del IFAI, nos enseña el camino en contexto con Jaime Sánchez Uzarrey. Guanajuato se ha convertido en un pilar de crecimiento económico en nuestro país. ¿Qué y cómo lo está haciendo? El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, nos lo cuenta en entrevista con Lili Telles en Cámara Libre. Todos los servidores públicos deberían hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, nos habla de los pros y contras en Periférico 1313 con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. Banobras coordina el plan para desarrollar 3 zonas especiales y complejas al mismo tiempo: Oaxaca, Guerrero y Chiapas. ¿Cómo se busca impulsar su desarrollo? Abraham Zamora Torres, titular de Banobras, nos da el paso a paso en la billetera. No te pierdas cada noche de lunes a sábado todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, recuerda que siempre lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Joel Salas, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Por qué nos haces un muy breve resumen de cómo nace el IFAI, para qué nace el IFAI y dónde está anclado el IFAI constitucionalmente? ¿Cómo no, Jaime? Mira, el IFAI nace en el 2002. Muy rápidamente poner en contexto que en 1977 se hizo una reforma al artículo 6º constitucional en donde se dice el Estado garantizará el acceso a la información. Okay. Durante todos estos años, 77 al 2002, nunca se generó una ley que pudiese reglamentar ese derecho. Es hasta que se genera la alternancia en el poder cuando se crea esta ley y, por lo tanto, da origen al IFAI. Son 5 años los que está en funcionamiento el IFAI, se empiezan a crear leyes de acceso a la información a nivel local, pero el ejercicio del derecho es muy desigual. Bueno, este ejercicio es un ejercicio que es fundamentalmente para el servicio público, para el Estado, o incluye todo tipo de información. Incluye toda la información pública, es decir, toda la información que generan las instituciones públicas. Ya. En un primer momento, insisto, estaba delimitado solo al Ejecutivo Federal y, como bien lo mencionas, acaba de haber una reforma constitucional en febrero del año pasado y justo ahorita está el debate para reglamentar esa reforma que yo te la diría tiene 2 grandes componentes. Hoy el IFAI se va a poder pronunciar no solo sobre el Ejecutivo Federal, sino por los 3 poderes de la Unión, y a su vez tendrá capacidad de incidir en los 3 niveles de gobierno: Ejecutivo Federal, estatal y municipal. Eso, para resumirlo muy fácilmente, cualquier ciudadano que puede tener curiosidad sobre qué pasa o necesidad de información sobre qué pasa en tal municipio, recurre, pide esta información. Si esta no se le otorga, entonces puede recurrir al IFAI. ¿Así es? Así es, como segunda instancia. En primera instancia recurren al órgano garante local, que es quien tutela este derecho en el estado de Jalisco, por ejemplo, y si el ciudadano no está de acuerdo con la respuesta que le dio el órgano de Jalisco, puede venir al IFAI. Entonces el IFAI dictamina que esto se abra. El IFAI hace la valoración y dice, efectivamente, el que tiene la razón es el ciudadano y no la institución. ¿Y qué pasa si no obedece la institución? Ese es uno de los grandes debates que tiene actualmente la reforma. Está contemplada que se tengan medidas de apremio. Nosotros, algunos comisionados, creemos que también tiene que tener capacidad de sancionar faltas administrativas para tratar de romper con algo que desde hace muchos años es una condición en el país, que es la impunidad. Ahora, este lapso de tiempo que pasa entre 1977 y 2002, bueno, es enorme. El IFAI empieza a funcionar y funciona de acuerdo, digamos, a las normas internacionales, quiero pensar. En todos los países democráticos existe este derecho a la información y está regulado por un organismo. Así es. En el caso del IFAI fue pionero porque se le dan plenas facultades de funcionamiento en un primer momento para todo el Ejecutivo Federal y ahora para todas las instituciones del Estado mexicano. No hay ningún diseño institucional similar al que le están dando ahora los legisladores al IFAI. Hay un proceso de reforma en este momento para reformar el IFAI. ¿Y sobre qué gira esta reforma? Como te decía, es reglamentar el que el IFAI se pueda pronunciar sobre los 3 niveles de gobierno y sobre los 3 poderes, generando como premisa el principio de máxima publicidad. Y para hacer válido ese principio,
pues se tiene que definir con mucha precisión cuál es la competencia de lo que llamamos los sujetos obligados y del instituto. En principio venía muy bien el proceso, un proceso excepcional, en donde los legisladores escucharon incluso a organizaciones de la sociedad civil, hicieron un análisis de las mejores prácticas a nivel internacional, pero hubo una especie de pantano de diciembre a la fecha en donde ahorita al parecer se están recomponiendo las cosas, pero bueno, como dice una frase célebre, esto no se acaba hasta que se acaba y esperemos que tengamos una ley a la altura de la reforma al Sexto Constitucional. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esta necesidad de reformar de nuevo el IFAI? Mira, yo te diría que de 2002 a la fecha, los legisladores y en general la sociedad se dio cuenta que el ejercicio de este derecho no era igual en todo el territorio nacional. Había unos estados que cobraban por obtener ciertas copias, que pedían que se acreditara la personalidad para poder hacer ejercicio del derecho, y los legisladores dijeron, hay una ruptura en el vínculo entre autoridad y ciudadanía, ¿cómo podemos hacer para renovar este lazo de confianza? La credibilidad en las instituciones públicas está a la baja y creo que a esto obedece la reforma. Generemos un órgano autónomo que ya no sea un descentralizado del Ejecutivo Federal y que tenga competencias sobre los tres poderes y los tres niveles de gobierno y que la ciudadanía crea en esta institución y que esta institución determine qué se tiene que abrir y qué se tiene que cerrar, partiendo como principio de que el ciudadano tiene la capacidad de meter la mano al gobierno, al poder ejecutivo y al poder legislativo para ver cómo toman sus decisiones. Claro. Ahora, en todos los países debe de haber un segmento de la información que está reservado. Así es. Que en el Estado se reserva por razones de seguridad nacional. No sé. ¿Cuáles son estos parámetros? Así es. Tienes todo lo relativo a seguridad nacional, que lo establece la propia ley de seguridad nacional. Tienes aquella información que está en proceso deliberativo. Tú estás teniendo deliberaciones al interior del gobierno para tomar una decisión y, por lo tanto, si abres esa información, claro, condiciona tu política pública, y otras cuestiones que tienen que ver con negociaciones internacionales que hasta que no concluyen, pues también tú puedes reservar la información. El otro gran apartado es la información confidencial. Tú tienes derecho a que no malusen tus datos personales y esa información se considera confidencial y las instituciones públicas y el sector privado no pueden hacer mal uso de ellas. Ahí me perdí un poquito. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, tú le entregas tu información de tu casa, tu fecha de nacimiento a una compañía de teléfono celular o bien a una institución pública con la cual haces un trámite público. Bueno, pues tú se las diste nada más para que ellos se aseguren de la identidad de tu persona. No tienen, en el caso del sector privado, por qué dársela a otra empresa para que luego la empresa te llame por teléfono y te ofrezca otro servicio, o bien a una institución pública para que luego un partido político te llame y te diga que tienes que votar por cierta persona. Pero eso te ocurre en México regularmente, ¿no? Bueno, es un derecho que el IFAI empieza a tutelar a partir del 2012. Antes esto no estaba reglamentado y bueno, pues es algo que apenas están haciendo, que está empujando y que hay que generar una cultura a favor de estos derechos. ¿Cuáles son los puntos de debate o de conflicto en este momento? En efecto, son varios. Quisiera concentrarme en tres. El primero y el origen de estas propuestas que cambian. Se tuvieron algunas audiencias públicas la semana pasada. Quedó claro que fue Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal quien hizo la mayor parte de estas propuestas y algunas otras instituciones como el Banco de México, Infonavit. Y el tema de fondo, yo te lo diría, está en tres aspectos. Uno, que el IFAI se pueda pronunciar para entregar información de aquellas investigaciones en donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Ahorita lo puede hacer el IFAI y quieren quitarle esa potestad. Dos, todo lo relativo a la prueba de daño, en qué momento los sujetos obligados tienen que justificar que abrir esa información vulneraría los principios de seguridad nacional, de estabilidad económica o estabilidad financiera. Se tiene que justificar el por qué. Y el tercero tiene que ver con definir causales de reserva en materia de estabilidad económica, estabilidad financiera
y estabilidad monetaria, al igual que seguridad nacional. Y aquí podemos hablar de casos concretos si lo consideras pertinente. A ver. Hace 2 semanas, un ciudadano pide información en relación a quién hizo las obras de remodelación del hangar presidencial. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señala, esta información es reservada por seguridad nacional. El particular se queja ante el IFAI, hace mi colega Arely Cano el análisis del asunto y dice, a ver, esto no se puede reservar. Se puede reservar si acaso solo el plan estructural, porque puede correr riesgo el titular del Ejecutivo si llega ahí y hay un ataque. Pero no quién hizo la obra, cuánto costó esa obra. Y curiosamente, esa obra fue realizada por una empresa que es filial de IGA, una empresa que estuvo en la opinión pública en los últimos meses por posible vinculación con funcionarios públicos. Ahora, de todas maneras, desde el punto de vista de los organismos que están proponiendo esto, supongo que hay una razón que explica por qué quieren restringir, digamos, este derecho. ¿Cuál sería? Bueno, en el caso del primer punto que te planteaba, el pronunciamiento prima facie sobre graves violaciones a derechos humanos, dicen que hay traslape entre la competencia del IFAI y la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde la perspectiva del IFAI, esto no es así. Las mejores prácticas internacionales así lo señalan. La Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Latinoamericanos, la Unión Europea dicen el derecho de acceso a la información debe de prevalecer porque la afectación que hay a la sociedad en su conjunto cuando hay violaciones graves predomina el interés público por conocer esos hechos. En el caso de estabilidad económica y monetaria, por ejemplo, el Banco Mundial dice sí hay cosas específicas de información tipo cambiario, en qué momento sube y baja, que si yo lo abro pone en riesgo mi estabilidad monetaria. Y eso todo mundo creemos que está bien. Lo importante es que se especifique cuándo y por qué, y que no quede genérico para, como en el ejemplo que señalábamos, quieran meter información reservada que no lo es. Ya. ¿Y qué prevés? O sea, finalmente es una discusión que se está teniendo abierta. Han intervenido organizaciones civiles, organizaciones de distinto tipo. Y bueno, hay posiciones más o menos encontradas. ¿Qué prevés que va a pasar? Si hay un retroceso que se aprobara esta ley, ¿cuál sería la opción mejor? Esperemos que no, que esté a la altura de la circunstancia que vive el país. Este año preside el país la Alianza para el Gobierno Abierto. Sería un muy mal mensaje de que en vez de ser una ley vanguardia, una ley modelo, como lo ha venido siendo México desde el 2002, se genere una regresión. Sin embargo, creo que no podemos bajar la guardia en el sentido de que esto pues no queda definido hasta que se vota en comisiones, hasta que pasa el Pleno y que pasa también por la Cámara de Diputados. Esperemos que el legislativo en general retome el espíritu original, en donde, insisto, de manera inédita venían trabajando en una ley modelo, en donde tomaron en consideración las mejores prácticas internacionales, lo que dijo la sociedad civil, lo que opinó el IFAI, y estamos en horas críticas. Esperemos que esta ley esté a la altura de la circunstancia que vive el país. Necesitamos algo que nos permita reconstruir el vínculo de confianza entre ciudadanía y autoridad, y un primer paso sería tener una ley modélica. Con eso concluimos. Joel, muchas gracias. Jaime, el gusto es mío. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.